Hola, mi nombre es Natalia y deseo contarles una historia que le pasó a mi mamá y a mi abuelita en 1975, en un barrio allá en la Ciudad de México. Mi abuelita, de nombre Rosalba, era viuda y tenía 3 hijos. Mi tía Liliana, de 22 años, ya estaba casada y no vivía con ella. Mi tío Ignacio, de 11 años, y mi mamá, Mariana, de 8 años. Doña Rosalba vivía sola con los 2 menores en una vecindad en la colonia Roma, de esas con patio central donde todos se conocen. Era una cocinera de primera, hija de un migrante oaxaqueño y una señora de Tlalpan, así que se rifaba con la comida que preparaba, desde unos tamales de mole hasta un pozolito bien servido, o unos chiles en nogada cuando era temporada. Gracias a eso, consiguió un buen jale como cocinera en un restaurante del centro, cerca del Zócalo, donde atendían a oficinistas y turistas. Como no tenía con quién dejar a los chamacos, mi tío Ignacio se encargaba de cuidar a mi mamá, que era la menor. Ignacio la llevaba al parque a jugar o se quedaban en la casa viendo la tele en blanco y negro que tenían. Imagínense, un muchacho de 11 cuidando a una de 8. Pero como mi abuelita era bien querida en el barrio, siempre había un vecino que se daba una vuelta por la casa para echar un ojo a los niños, llevarles un taquito de carnitas o unas gorditas de chicharrón que sobraban de la comida. A veces la vecina de al lado les dejaba un vaso de agua de Jamaica fresca. Así se la llevaban hasta las 9 de la noche, cuando doña Rosalba llegaba del trabajo, cansada pero siempre con algo de sobras del restaurante, como unos tacos al pastor o un poco de arroz. La vida era sencilla, sin lujos. La vecindad tenía baños compartidos y la luz a veces se iba, pero nunca les faltó de comer, gracias a Dios. Cada mes era un estire y afloje para pagar la renta y las cuentas, porque los papás de mi abuelita y su esposo ya habían fallecido y no había pensión ni nada. Mi tía Liliana se casó con un tipo bien rígido, un tal don Javier, que trabajaba en una fábrica de zapatos y no la dejaba visitar mucho a su mamá. Decía que al casarse, la familia de una mujer pasa a ser la del marido, y que no debía andar pegada a su mamá ni a sus hermanos, que ahora su prioridad eran los suegros y los cuñados. Por eso, la familia de mi abuelita se reducía a ella y sus 2 hijos menores, aunque de vez en cuando Liliana se escapaba para verlos a escondidas. Doña Rosalba era de esas personas que no se guardan nada. Si algo no le parecía o a alguien le caía gordo, lo decía de una, sin rodeos. No era de las que se callan para quedar bien o por educación. Si tenía algo que decir, lo soltaba en el momento, a la cara, sin miedo a lo que pensaran los demás. Un día se armó un buen pleito con la vecina de enfrente, doña Carmen, una señora de unos 60 años, porque tenía la maña de echarle agua hirviendo a los perros callejeros que se echaban en la banqueta de su casa para descansar del sol. Ese día, doña Carmen lastimó bien gacho a un perrito que andaba por ahí. Lo escaldó con el agua y el animal estuvo aullando de dolor por 2 días enteros, cojeando por la calle. Aunque otro vecino lo llevó al veterinario, el pobre no la libró y se murió al 3er día. Eso puso a mi abuelita como fiera. Le gritó de todo a doña Carmen desde su puerta, la llamó vieja cruel y le dijo que ojalá le pasara lo mismo algún día, que no tenía corazón. La señora, que era puro veneno y vivía amargada desde que enviudó, juró que doña Rosalba iba a pagar caro por haberla enfrentado, que iba a llorar lágrimas de sangre por los insultos. Aunque esas fueron palabras fuertes, todos pensaron que el pleito quedó ahí, en una discusión de vecinas nada más. Pasaron unos meses y ya nadie hablaba del asunto. La gente del barrio seguía con su rutina, yendo al mercado por la tortilla fresca o al tianguis los domingos. Los hijos de doña Carmen, que vivían en otra colonia, contrataron a una cuidadora para que la vigilara y evitara que siguiera haciendo sus maldades con los animales, porque ya les habían llegado quejas de otros vecinos. Todo parecía tranquilo. Era septiembre, y los niños del barrio estaban bien emocionados porque el 27, día de San Cosme y San Damián, era tradición que los vecinos regalaran dulces a los chamacos, como una especie de ofrenda para los santos.
En el barrio la gente ponía altaritos con velas y repartían bolsas con cacahuates, paletas y chocolates. Mi mamá y mi tío Ignacio solo podían aceptar dulces de vecinos conocidos o de la familia, como les había dicho mi abuelita, para evitar problemas. Ese día salieron a recorrer la vecindad y las calles cercanas, recolectando lo que les daban, como elotes cocidos y unos chicles. Pero esa tarde, de regreso a casa, un niño que no era del barrio se acercó a mi mamá y le dio una bolsita de dulces, con mazapanes y alegrías. Como era un chamaco de su edad, mi mamá no desconfió y la aceptó, aunque no lo conocía. Pensó que era parte de la tradición. Total, ella y mi tío Ignacio se pusieron a comer los dulces en la casa y hasta jugaron con unos trompos y yoyos que les habían regalado los vecinos. Esa misma noche, mi mamá empezó a sentirse mal. Primero fue un dolor de estómago, pero luego el cuello se le hinchó tanto que apenas podía mover la cabeza y sus ojos se pusieron rojos, como si tuviera sangre. Mi abuelita, desesperada, los llevó al hospital público más cercano, el que estaba en la avenida Insurgentes. Mi tío Ignacio estaba bien, no le pasó mucho, pero Mariana empeoraba. En el hospital los doctores la revisaron, le pusieron sueros y le dieron medicinas para la hinchazón y el dolor, pensando que era una alergia o una intoxicación. Pasaron 2 días y nada. Los síntomas no bajaban. Le hicieron análisis de sangre y radiografías, pero todo salía normal. Al 4.º día, el médico principal, un señor ya grande con experiencia en el hospital, se llevó a mi abuelita a un lado y le dijo: «Mire, señora, hemos intentado de todo, medicinas, exámenes, y nada parece funcionar. Como doctor no debería decir esto, pero mi deber es con la verdad. Lo que tiene su hija no parece una enfermedad normal como las que vemos aquí todos los días, sino algo más espiritual. Vamos a seguir tratando, pero la recomiendo que rece mucho, que pida ayuda divina y quizá también consulte con un curandero o en la iglesia». Mi abuelita, que ya era devota de la Virgen y tenía un altar en la casa con su imagen y flores, se aferró todavía más a sus rezos. Llevó una veladora al hospital, la prendió en la capilla que había ahí y no paró de pedirle a la Virgencita que salvara a su hija. Rezaba el rosario todas las noches junto a la cama de Mariana y hasta le puso una estampita de San Judas Tadeo bajo la almohada, por ser el santo de las causas difíciles. Fueron 6 días de angustia en total, con noches en vela y visitas de vecinos que llevaban caldos para doña Rosalba. Hasta que un día, gracias a Dios, Mariana empezó a mejorar poco a poco, la hinchazón bajó y dejó de convulsionar. Cuando por fin la niña salió del hospital, mi abuelita fue con una amiga que leía el tarot en el mercado de Sonora. Quería saber qué demonios había pasado, porque no se quedaba tranquila. La amiga barajeó las cartas, las miró un rato y fue clara en su lectura. Dijo que los dulces estaban preparados con algo malo, para hacerle daño a quien los comiera, quizá hasta para que no saliera vivo. Y la persona detrás de todo era alguien con mucho rencor, que odiaba a los animales y a la vida misma, alguien cercano que guardaba un rencor que no era tan viejo. Entonces mi abuelita no lo pensó 2 veces y dedujo que era doña Carmen, por el pleito de meses atrás. Estaba tan encabronada que quería ir a su casa a enfrentarla, a golpearla si era necesario, sin importarle que fuera una señora mayor. El coraje por casi perder a su hija le nublaba la razón y hasta pensó en ir con un brujo para pagarle con la misma moneda, pero su amiga la calmó. La tomó de la mano y le dijo: «No te metas en venganzas, Rosalba. La que hace este tipo de maldades ya tiene su castigo asegurado. El karma o lo que sea no perdona y no tarda en llegarle. Mejor enfócate en cuidar a tus hijos». Y así fue. Unas semanas después, doña Carmen fue a visitar a unos parientes en Puebla, en un viaje por carretera en un coche viejo. En la autopista, un tráiler se pasó al carril contrario por un descuido del chofer y chocó de frente con el coche donde iba. El conductor y otros pasajeros salieron disparados por las ventanas, con golpes pero vivos. Pero doña Carmen quedó atrapada entre los fierros retorcidos del asiento trasero. Esperó el rescate por horas, gritando de dolor, pero no aguantó y murió ahí mismo, antes de que llegaran los paramédicos.
Cuando los vecinos se enteraron de la noticia, solo recordaron al perrito que había sufrido por su culpa, agonizando en la calle. Decían que era como si el destino le hubiera cobrado la factura, que lo que va, viene. Mi abuelita no decía mucho al respecto, solo repetía que ahora su hija y los perros estaban vengados. Esa fue la historia de mi familia. Gracias por escuchar. Gracias a todos por llegar hasta el final de este video. Nos gustaría conocer tu opinión acerca del final que tuvo la mujer malvada. ¿Crees que fue justa su muerte o la vida fue demasiado dura en su final? Si este relato te gustó, te invito a que te suscribas a este canal, actives las notificaciones, nos dejes un comentario y un like. Gracias y hasta el próximo relato.